Receta número 148 de Python 3. Nos han pedido que hagamos uso de polimorfismo en una jerarquía de herencia. El polimorfismo significa varias formas. Es decir, en una jerarquía de herencia podemos tener diferentes clases que tienen comportamiento común, distintas formas. A la hora de hacer uso de objetos de esa jerarquía de herencia, podemos recurrir a la implementación particular de cada clase. Se reconoce los elementos de programa, es decir, métodos, por ejemplo, que se deben invocar de acuerdo al tipo de dato identificado, es decir, a la forma identificada. En la receta número 142 de Python 3 creamos esta jerarquía de herencia en donde tenemos una clase abstracta, una interfaz llamada figura que define dos métodos a implementar y a continuación dos clases concretas, rectángulo, empecemos por rectángulo, que implementa figura, hereda de figura y debe crear las implementaciones particulares para calcular el área y el perímetro. De forma análoga, para círculo. Tenemos que hereda de figura e implementa los dos métodos abstractos. Creemos una tercera clase que vamos a llamar triángulo. Triángulo, hereda de figura también y tiene este constructor. En este constructor se pasan los tres lados A, B y C, los tres lados de un triángulo. Inicialicemos cada campo de instancia con A, B y C. Cell C igual a C. Implementemos el área, def área, y para calcular el área, cuando se tienen los tres lados del triángulo, utilizamos la fórmula de Heron. Entonces decimos S igual a la suma de self A, es decir, vamos a sumar los tres lados, self.c, y dividimos esto entre 2. Lo que vamos a retornar es la raíz cuadrada de esta expresión. Este sería el radicando S por S menos cell.a, S menos cell.b, lo mismo para C, cell.c. Con eso calculamos el área de un triángulo. Calculemos el perímetro, que es otro de los métodos que debemos implementar. El perímetro sencillamente es la suma de los tres lados, cell.a, cell.b y cell.c. Ok, realicemos pruebas sobre esta jerarquía de herencia. Creemos una lista vacía que llamaremos figuras, la podemos crear así o simplemente de este modo. Ok, agreguemos un primer objeto de tipo rectángulo, figuras.append, invocamos el constructor de rectángulo y pasamos estos datos 2 y 3. Ahora agreguemos un círculo, un objeto círculo con un radio de 5.0 y finalmente un triángulo con estos lados 2, 3 y 4. Ahora, por medio de un ciclo for, vamos a iterar por cada uno de estos objetos, por rectángulo, círculo, triángulo, y vamos a reconocer el tipo de dato y, invocaremos los métodos área y perímetro con las implementaciones particulares. Ahí es donde vamos a ver el poder del polimorfismo. Entonces, tenemos un conjunto de figuras for f in figuras. Vamos a obtener el tipo. Para el tipo vamos a utilizar esta expresión f.class. Aquí me faltó una s. Name. Calculemos el área. El, el área. Invocamos aquí área. Dupliquemos esta línea, adaptamos, invocamos aquí el perímetro y cambiamos esta etiqueta acá. Perímetro. Y agregamos un salto de línea. Ejecutamos Control Shift F10 y veamos el resultado en pantalla. Genial. Por un lado tenemos
que se reconoció el tipo de objeto acorde a lo que agregamos en la línea 61 por medio de esta expresión, el área y el perímetro. Eso para el rectángulo, de forma análoga para el círculo. Notemos que se utilizó la implementación de cálculo de área del círculo. Es decir, ahí es donde vemos el polimorfismo. En tiempo de ejecución, Python es capaz de reconocer el tipo de dato concreto e invocar área y perímetro acorde a la implementación del tipo de dato. Aquí tenemos por otro lado el área y el perímetro del triángulo. Ok, hemos llegado al final de esta receta. Hemos usado una jerarquía de herencia para implementar polimorfismo. El polimorfismo es una de las capacidades más potentes que brinda la programación orientada a objetos para la reutilización de código. Hasta la próxima.